Bueno, pues aquí de nuevo vamos a seguir, ya nos va quedando menos. En el capítulo anterior vimos que iban a hacer ya Ludendorff, los alemanes, una propuesta de paz, pero que las condiciones de paz aún estaban lejos porque primero se tenía que establecer el alto el fuego. Alemania se dirigió a Woodrow Wilson para que preparase el armisticio con los aliados. Lo eligieron a él porque ya había propuesto un plan de paz, los 14 puntos, un plan que no le gustó mucho al mandatario francés. Los 14 puntos eran muy liberales, como Wilson, incluyendo la autodeterminación de los pueblos e incluyendo que la Liga de Naciones actuaría como árbitro. Alemania creyó que Wilson conseguiría un trato justo para ello. Según Wilson, también proponer algo injusto para Alemania sería deshonrar su propia causa. Pero Wilson también insistía en que Alemania debía de admitir la derrota y que se democratizara. Gran Bretaña y Francia no querían oír hablar de un nuevo orden mundial hasta que terminara la guerra. Mientras los políticos discutían, la guerra seguía. Los submarinos alemanes seguían hundiendo barcos en el Atlántico y en la retirada de su ejército alemanes a través de Francia se dedicaban al pillaje, devastándolo todo, ¿no? Como algo parecido a aquello que vimos de política de tierra quemada. La Primera Guerra Mundial no tuvo un final tranquilo. Los últimos meses fueron más letales aún que al principio, abandonando las trincheras y a cielo abierto sin lugares donde protegerse. En otoño del 18 las bajas británicas eran mayores que el año anterior. Cuanto más cerca estaba la paz, más difícil era asumir o soportar las pérdidas. Esto fue de la última batalla, fue la batalla de Passchendaele. Había división de opiniones, ¿no? Por ejemplo, el alto mando británico decía que para qué seguir gastando vidas, aunque ellos podrían ganar por sí solos, pero para qué poner más vidas. Otro oficial francés decía que esto sería un problema para el futuro, que ya puestos debían llegar hasta el corazón de Alemania. Pero claro, ya estábamos casi en el invierno del 18 y tendrían que esperar a la primavera del 19 para la ofensiva en Alemania, pero que había la posibilidad de que ya Alemania se hubiera recuperado otra vez. Así que el general Ferdinand Foch creía que Francia podía obtener lo que necesitaba en las negociaciones, sin tener que llegar a Alemania. Los aliados se dispusieron a obtener en el papel lo que no habían obtenido en el campo de batalla: la rendición incondicional de Alemania. Foch se reúne con los políticos alemanes en las afueras de París, en un bosque remoto donde entró con un tren y allí les entrega las condiciones de paz. Estos estaban terriblemente afectados por ver las condiciones, los términos, solo por obtener el alto el fuego. Alemania tenía que evacuar, Bélgica y Francia rendir su flota y pagar altas compensaciones de reparación de guerra. Los aliados continuarían con su bloqueo, desarmarían a los alemanes y ocuparían la orilla izquierda del Rin. Claro, ahora mismo el Rin es la frontera, ¿no?, franco-alemana, pero se ve que la cruzarían para defenderla, ¿no?, que llega hasta Basilea. Mientras tanto, Alemania estaba en revolución. El pueblo alemán, azotado por la guerra y el hambre, quería democracia y que se fuera el Kaiser. Entonces fue el ejército alemán el que obligó al Kaiser a abdicar, ya que éste les había pedido que el ejército atacara al pueblo. Pero los generales se negaron. No, le pasó más o menos lo que el zar Nicolás. La dinastía prusiana
de Federico el Grande había llegado a su fin. Al día siguiente el Kaiser partió para el exilio en Holanda. Vivió lo suficiente para ver cómo en mayo del 40 el amigo Adolfo entró en París. Nunca aceptó que su ejército en el 18 fuese derrotado. Los alemanes se alegraron con la noticia de que el Kaiser se había ido. A las 5 de la mañana del 11 de noviembre del 18 se firmó el armisticio y la guerra acabaría a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana del mes 11, del día 11, del 11 de noviembre, 11 de la mañana, 11 de noviembre, a las 11 del 11 del 11. Se pondría fin a todas las acciones ofensivas. No se permitirían conversaciones con el enemigo. Había como un extraño silencio. La paz y la seguridad eran cosas nuevas. No más matanzas, no más lisiados, no más recoger restos con una pala y meterlo en saco, no más escribir esas cartas horribles a las familias de los muertos. Ahora ya había un futuro. Aquí también estaba el capitán Truman de Estados Unidos, ¿no? Que luego sería el que lanza la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Gran grito en toda la línea, bebían vino, volvieron a confraternizar con el enemigo. Esto ya a las 11 del día 11 del mes 11. Soldados africanos contentos, todo el mundo salía a la calle con exaltación de alegría, llegó la paz, volvían a casa. Por ejemplo, personajes como Ernest Hemingway, que todavía el mundo no los conocía, Bertolt Brecht, Harry Macmillan, Charles de Gaulle, Joseph Tito, Benito Mussolini, David Ben Gurión, Mustafa Kemal y el más insignificante de todos, por ahora, el amigo Adolfo también volvía. Todos volvían a casa y aún el mundo no los conocía. Las tropas alemanas volvían de Francia y de Bélgica a casa, humillados, pero nunca entraron en Alemania, ¿no? Les quedaba eso de esa consolación de decir nunca los aliados han entrado en Alemania. A mediados de diciembre del 18 entraron en Berlín. Fueron bien recibidos, convencidos de que no habían sido derrotados. Pero los aliados no tenían ninguna duda de quién había derrotado a quién. O sea que cada uno decía que había ganado o por lo menos que no había perdido. Lo que pasa con los políticos actuales. Cruzaron el Rin para vigilar, no, esto los aliados. La flota alemana se rindió a Gran Bretaña. Los aliados se reunieron en París para dictar los términos de la paz, ¿no? Incluso llegó también Woodrow Wilson, ¿no? Cruzó el Atlántico y el más esperado. El 22 de diciembre del 18, Alberto, el rey de los belgas, entró triunfante en Bruselas. Los territorios ocupados fueron recuperados. Los franceses van a recuperar Alsacia y Lorena, ¿no? En poder de Alemania desde la guerra franco-prusiana. La verdad que Alsacia y Lorena tenemos que dedicarle un capítulo porque ahí llevan en disputa y ve el origen, ¿no? De quién es realmente, si de Francia o de Alemania. Por lo que se ve que cuando Carlos Magno dividió el imperio en tres, en medio dejó, no sé si es, la de en medio era porque sabía que los otros dos se iban a pelear y para que la del medio estuviera, que luego creo que la ganó el francés.
la del medio no sé cómo se llamaba, Lorraine o no sé qué, y la otra era de Alemania. Pero en fin, esto va a requerir un capítulo o indagar en toda la historia de Francia y de Alemania, que es común hasta que ya... Eso, hasta que la división de Carlomagno. O sea, hasta el Imperio Carolingio. Bueno, entonces, pues como digo, Francia vuelve a coger su Alsacia y su Lorena, que ahí imagino que sabrán tanto francés como alemán, porque si llevaba desde el 70 en Alemania y la cogen en el 18, pues son 50 años prácticamente. 50 años ya habían aprendido a hablar alemán. O eso, luego en la segunda la vuelve a coger el amigo Adolfo y al final de la segunda la vuelve a coger sus aparentemente verdaderos dueños, que son los que la tienen. Bueno, en el este de Europa se levantaron nuevas naciones de los destrozados imperios. No esperaron a la conferencia de paz. Polonia se apropió de un vasto territorio de Alemania y Rusia. Ojo a todo esto, que todo esto luego... Por eso la Segunda Guerra Mundial a veces no están... Hay que analizarla. O sea, porque son consecuencias de cosas de la primera. Bueno. O sea, no esperaron a la conferencia de paz. Polonia se apropió de un vasto territorio tanto de Alemania como de Rusia. Checoslovaquia de Austro-Hungría. Y yo creo que incluso un trocito, los famosos Sudetes de Alemania. Esto, claro, hay que estudiar al detalle todo esto. Y Serbia hizo realidad el objetivo de la guerra, ¿no? Fundando su superestado eslavo, Yugoslavia, el estado de los eslavos del sur. Que Yugo es sur y Eslavia eslavo. Posteriormente, las conversaciones de paz reconocieron estas nuevas naciones. No las crearon, pero las reconocieron. También se formó la Gran Rumanía, al tomar sobre todo Transilvania de Hungría y las peticiones de la reina María al rey Jorge de Inglaterra, o sea, pues el Banato, Bucovina, todo. También cogió algo de Galicia, del Imperio Austrohúngaro, que era, como digo, Bucovina, y a Bulgaria perdedora, pues le cogería terreno allí en disputa en la desembocadura del Danubio, que es Dobruya. Todo esto lo tengo en la historia de Rumanía, me parece que era el vídeo 95, 96 o 195, 96. Lo he estado consultando y porque hay unos casos que sí nos vamos a detener, que es cómo se desarrolla la Primera Guerra Mundial en una serie de países curiosos, como es Rumanía, como es Italia y como va a ser España. Entonces, eso tengo que seguir cogiendo material. Ahora seguiré, bueno. Se reúnen 27 países en París para repartirse el botín y definir la paz. Los perdedores no fueron invitados. Las grandes decisiones las tomaba el Consejo de los Cuatro: Gran Bretaña, Francia, Italia y Woodrow Wilson de Estados Unidos. Claro, Italia la ningunearon, pero bueno, estaba ahí. Todos liberales, pero distintos. El Clemenceau de Francia quería que Alemania fuera controlada por el bien de la seguridad de Francia. Orlando quería más territorios para Italia. Lloyd George quería la salvaguarda de su imperio británico, el único ya que quedaba vivo, ¿no? Porque como sabéis, en la Primera Guerra Mundial caen 4 imperios: el alemán, lógicamente, el ruso por la revolución, el austrohúngaro y el otomano. Wilson quería que
su nuevo orden mundial tuviese justicia y democracia para todos. Pero antes había que liquidar las cuentas de la guerra. Y cuando se dan cuenta de lo que había costado la guerra, necesitaban a alguien que corriese con los gastos. Vale, lo vamos a dejar para que en 15 minutos más o menos. Así que ya os imagináis, porque claro, Francia debía miles de millones a Gran Bretaña y a Estados Unidos por financiar su guerra. Gran Bretaña a su vez le debía a Estados Unidos, así que decidieron que Alemania aceptara la culpabilidad de la guerra para poderle obligar a pagarla, y incluyeron una cláusula culpando a Alemania por causar todas las pérdidas y daños. Y venga, nos paramos aquí y ya pues yo creo que en otro vamos a liquidar prácticamente y hablaré un poquito de España, tengo que sacarlo. Venga, chao, chao.